USAID en México, y como les decía, uno de los principales autores del estudio. Así que, Antonio, adelante por favor para que nos hagas un resumen de hallazgos del informe y cuáles son los planes para su divulgación y promover el uso de los resultados. Adelante. Perfecto, muchas gracias Ana María, muy buenos días a todos. Es un placer compartir con ustedes este estudio muy interesante de más de 80 autores o un número parecido. La base lógica, directamente entrando ya en materia de la razón de ser de este estudio, fue que pues básicamente importantes organizaciones internacionales han publicado ya sus revisiones iniciales sobre el tema de crecimiento verde, desarrollo bajo emisiones, resiliencia al clima y demás, como por ejemplo la OCDE, con su estudio hacia un crecimiento verde, que publicado en 2011, y posicionando al crecimiento verde en el centro del desarrollo en el 2013, recientemente. El PNUMA con su estudio hacia una economía verde, el Banco Mundial con su estudio de crecimiento verde incluyente, la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, que es la CESPAP, con su mapa de ruta de crecimiento verde bajo en carbono para la región, y el Banco Africano de Desarrollo con su estudio de facilitando el crecimiento verde en África. Sin embargo, ninguno de estos interesantes estudios es sistemático y detallado sobre las experiencias que han tenido los países en la implementación de estas metodologías. Entonces, pues sí, un grupo creciente de países está adoptando estas metodologías, y este estudio un poco recopila esas experiencias o buenas prácticas para que les sirvan al resto del mundo en la medida de lo posible. La siguiente filmina, por favor. Entonces, la pregunta clave que tratamos de contestar con este estudio es cuáles son los enfoques más efectivos que algunos países han utilizado para la planeación, implementación y monitoreo para un crecimiento verde. Entonces, evaluando y compartiendo las mejores prácticas para un crecimiento verde incluye llevar a cabo un análisis de alta calidad y basado en los hechos para identificar las mejores prácticas alrededor del mundo, documentar los resultados en productos adaptados a diferentes audiencias. Obviamente no podemos simplemente traducirlo, sino hay que adaptarlo a las condiciones de cada país, y fomentar el uso de los resultados para informar a los técnicos y a los tomadores de decisión desde un inicio cómo se sugiere construir estas metodologías, cómo implementarlas y cómo darle seguimiento. La siguiente, por favor. En este esfuerzo, como decía Ana María, hay una serie de instituciones que colaboraron y provieron financiamiento para llegar a la feliz conclusión de publicar este documento. Se inició con el esfuerzo en octubre de 2012 con apoyo del Climate and Development Knowledge Network, la European Climate Foundation y el Global Green Growth Institute. 75 autores realizaron evaluaciones en todas las regiones del mundo, más de 20 organizaciones asociadas y 200 expertos en la red de expertos. Ahí pueden ver ustedes algunos de los logos de las instituciones principales que colaboraron, y 12 de ellas que son las que ven ahí. Los logos de los que ven ahí son los participantes en el comité directivo. No las voy a mencionar a todas, ahí tienen la presentación para que lo puedan ver. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué temas se trataron en este estudio? Empezando justo, digamos, haciendo la analogía de un reloj en esta figura a las 12, estableciendo la visión general del estudio, las líneas base y las metas
Siguiendo hacia la derecha, en el círculo anaranjado, evaluando y comunicando los beneficios, priorizando opciones y rutas de implementación, desarrollando políticas y igual promoviendo la implementación, buscando financiamiento para asegurar también la implementación, colaborando con el sector privado. Muchas de las acciones que se pueden llevar a cabo en este sentido pues afectan la productividad y el desarrollo particularmente del sector privado, entonces es fundamental su involucramiento y la integración de acciones subnacionales, ¿no? Esto está dividido, digamos, en tres grandes grupos. De todas cada uno de estos círculos es un capítulo del documento, que se agrupa, como ven allí, en tres grandes partes: el análisis, las medidas y políticas y la implementación, ¿no? Todo esto coordinado centralmente por el grupo coordinador. La siguiente, por favor. Entonces, las principales conclusiones de este estudio es, primero, que un número creciente de países y de divisiones subnacionales, como pueden ser estados o municipios, o dependiendo del país es el nombre que se le asigna, están obteniendo beneficios económicos, medioambientales y sociales, que es el fin último de todas estas metodologías de crecimiento verde, básicamente derivadas de la mejora en efectividad, en eficiencia, y productividad, mediante la implementación de tecnologías y prácticas eficientes. Un ejemplo común es, por ejemplo, el uso eficiente de la energía o implementación de energías renovables, ¿no? Apuntarla igualmente las metas de política macroeconómica industrial del país o de la región de la que estamos hablando, ya que promueve el aumento en la demanda de bienes y servicios verdes, y esto pues genera nuevos empleos, nuevos mercados, nuevas industrias, nuevos sectores, y a su vez mejora la calidad de vida y la equidad social, ya que se promueve el desarrollo sin comprometer el medio ambiente. Entonces pues eso naturalmente mejora la calidad de vida de la población. Otra importante conclusión es que los programas de crecimiento verde son más efectivos cuando toman en cuenta tanto las ventajas como las desventajas de las distintas rutas de desarrollo y facilitan la transición hacia una economía verde. Asimismo, es fundamental tener una planeación integrada y robusta, acoplada a un buen análisis, implementación y monitoreo. Es decir, no tiene caso que un presidente de un país o un ministerio o una secretaría de Estado traten de integrar esto por sí mismas, sino que tiene que ser un esfuerzo netamente integral para que realmente se pueda llevar a cabo. Se requiere igualmente un apoyo para generar un cambio transformador en la velocidad y la escala adecuados. Esas son las grandes conclusiones. A continuación va a haber una presentación de 3 capítulos selectos. Cedo entonces la palabra a Ana María o a quien corresponda para continuar con la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Sí, quisiera ahora darle la palabra a Hernán Carlino para que los siguientes presentadores van a compartir con nosotros hallazgos, resultados de capítulos específicos de este trabajo, y quisiera dejar con ustedes a Hernán Carlino. Hernán es investigador de la Fundación Torcuato Di Tella de Argentina, es autor principal de este capítulo y también uno de los líderes
del grupo de residuos de Let's GP. Hernán, bienvenido, muchas gracias, adelante. Buenos días a todos los participantes, muchas gracias Ana María y buenos días también a los colegas. Me toca hablar del capítulo de planificación y coordinación, o planeamiento y coordinación. Es a mi juicio un capítulo muy importante porque establece de algún modo la calidad y la intensidad de los procesos que conducen a un crecimiento verde. En este capítulo participaron 2 autores principales y 7 autores contribuyentes de Asia, África y América. Y fue una experiencia muy interesante porque se partió de una revisión exhaustiva y muy amplia de la bibliografía que había en materia de experiencias que condujeran al crecimiento verde, y de esa revisión sistemática se seleccionaron casos que se entendió que podían aportar a este proceso de entendimiento de cuáles son las condiciones que permiten el crecimiento verde desde la perspectiva de la organización y del planeamiento. La siguiente, por favor. Los casos analizados, se ve el listado, son casos de Asia, de África y también de América. En el caso de los Estados Unidos de América, un caso referido a procesos subnacionales, es decir, a la escala de los estados. Y como se ve, hay una diversidad de abordajes posibles que conducen esta cuestión a pensar respecto del crecimiento, de los procesos de crecimiento verde. Entonces, en esta materia la idea es considerar cuáles son los abordajes para la gestión de la transición. Se piensa que estamos en una economía que tiene unas condiciones, o en unas economías, en unos sistemas económicos que tienen unas condiciones particulares, y que lo que hay que hacer es evolucionar hacia economías verdes. Para ello, esa evolución implica ciertas transiciones y el reconocimiento de lo que son el cambio en la estructura de restricciones que tienen las economías. Hoy parecería que algunas cosas se pueden hacer sin costo, por ejemplo, emitir gases de efecto invernadero, y vamos a un mundo donde aparece una estructura de restricciones crecientes en materia de atmósfera, de uso de los recursos naturales, de acceso al agua. Entonces, las economías tienen que adaptarse. De algún modo, las economías verdes son no solo, ir hacia la economía verde es no solo deseable, sino necesario. Es preciso aclarar que no se trata de un enfoque de economía planificada, pero sí ver cuál es el papel, y en este sentido es un papel muy importante que juegan los gobiernos, para crear condiciones habilitantes para un cambio a largo plazo. Es decir, los gobiernos dan señales, proponen políticas, ejecutan políticas, crean estructuras de incentivos que deberían conducir hacia economías verdes. Entonces, este proceso implica conocer más, elaborar estrategias nacionales e integrar un proceso por cierto, bien difícil, integrar los objetivos del crecimiento verde en los planes nacionales del desarrollo, porque a veces los planes nacionales de desarrollo funcionan como business as usual, se sigue haciendo lo que se hacía, extendiéndolo en el tiempo. De modo que esta es una cuestión bien importante. La siguiente, por favor. Esta figura lo que refleja es la arquitectura del proceso de planeamiento y coordinación. Incluye los elementos centrales necesarios para que esta arquitectura tenga suficiente momento político, y los diferentes
aspectos, los diferentes procesos que es necesario desarrollar. Entonces, vamos a analizar ahora en detalle cada uno de estos componentes de la arquitectura del planeamiento y la coordinación. Simplemente señalo que hay cosas que tienen que ver con el liderazgo de estos procesos, con la definición de objetivos, con procesos, con el diseño de los procesos, la participación de los actores claves, los aspectos institucionales que conducen a una, o debieran conducir a una efectiva planificación y coordinación del crecimiento verde. Entonces vamos al detalle, la siguiente por favor. Adelante con la... gracias. ¿Cuáles son las lecciones claves en materia de planeamiento y de coordinación? Si ustedes recuerdan la figura anterior, por debajo de todo, en los fundamentos, digamos, en las bases de este proceso de planificación y coordinación, tratando de que sea efectivo, entonces en las bases está la idea de que debe haber un liderazgo de alto nivel, un liderazgo robusto, que sea capaz de vincular, de asociar aquellas metas nacionales de largo plazo que tienen que ver con los aspectos sociales, con los aspectos económicos. Por el lado social, la idea de que haya equidad; por el lado económico, que haya crecimiento y estabilidad; por el lado ambiental, que haya una efectiva preservación de los bienes, los bienes ambientales de la sociedad. Entonces, vincular estas metas nacionales con los riesgos y oportunidades ambientales que resultan de esta transformación hacia el crecimiento verde, y para ello es preciso construir coaliciones estables, es decir, coaliciones de grupos sociales, de intereses ciudadanos y también de intereses económicos, que permitan, en un proceso que es de muy largo plazo, pero que además es de cambio continuo, en un mundo en el cual la velocidad del cambio se acelera, que esto conduzca a coaliciones estables que permitan estas transformaciones. El segundo aspecto que es clave como fundamento de la arquitectura de la transformación es que haya objetivos y mandatos muy claros, ¿sí? En el campo económico, en el campo ambiental y en el social, que estén soportados, que descansen sobre una robusta gobernanza institucional. Ejemplos del liderazgo que hemos podido percibir, estos son solo algunos. Está el caso de la presidencia de Corea del Sur y de México, que definen una visión muy clara y permanecen involucrados durante el proceso de planificación y coordinación hacia una economía verde. Y en materia de objetivos y mandato, en el caso de Chile y de México, dos ejemplos de América Latina, ha existido una aprobación ministerial en conjunto, formal, de un mandato de crecimiento verde. De modo que lo que tenemos aquí es la idea de que hace falta tener claridad de objetivos y un mandato político del más alto nivel. Y esos son elementos que le dan eficacia a los procesos. En el siguiente vamos a ver cuáles son los aspectos que le contribuyen a darle legitimidad al proceso. Si podemos ver la siguiente filmina, por favor. Entonces, en este caso, decía, mandato, objetivos. Eso le da eficacia y le da robustez al proceso. Por el lado del diseño del proceso, lo que se plantea es que es preciso que haya una efectiva coordinación, que haya un adecuado financiamiento y que este proceso de planificación y coordinación permita construir una base de evidencia, de información, de conocimiento científico, construcción de escenarios, entendimiento de qué es lo que puede suceder en el futuro, para que esa evidencia sea concluyente, sea en algún sentido motivante, sea atractiva
y permita involucrar fuertemente a los actores interesados. En el caso de Sudáfrica y en los Estados Unidos, en el estado de Florida, equipos de actores involucrados han ido trabajando para orientar la investigación, conciliar el tipo de productos que se esperan y instaurar o establecer mecanismos que permitan la facilitación y procesos para la resolución de conflictos entre los actores involucrados. De modo que aquí viene el punto del involucramiento de los actores. Es claro que resulta imprescindible que estos procesos de naturaleza estratégica, porque incluyen cambiar drásticamente el modo en que se hacen las cosas en el presente, estén involucrados en esos procesos los actores sociales claves, y eso le da legitimidad, porque no es que son unas metas establecidas en algún organismo técnico económico que decide hacia dónde vamos, sino el conjunto de los actores sociales participan de estos procesos, van definiendo las metas, y para eso es preciso que haya roles claros en la participación, que se administren adecuadamente las expectativas de los que participan y que haya mecanismos que faciliten el disenso y permitan construir consensos. Ejemplos de esto son nuevamente Sudáfrica, Perú, Brasil y Chile, que han conseguido establecer este tipo de procesos de participación, y además, bueno, hay muchísimos casos en todo el planeta, que orientan y robustecen esta actividad de planeamiento y de coordinación, ¿no? Y finalmente, en materia de las actividades claves y las lecciones, digamos, que uno puede extraer de este análisis sistemático que se ha practicado, es la idea de que, la siguiente filmina, por favor, es que debe haber necesariamente, y este es un elemento aunado al liderazgo y aunado a la participación, arreglos institucionales que faciliten y construyan sistemas de gobernanza robusta, legítima y eficaz. Entonces, para eso es preciso que los planes de desarrollo verde estén, o los planes de transición hacia economías verdes estén, digamos, apoyados en instituciones que estén bien gobernadas. Eso hace posible que se administre un ciclo de largo plazo de planificación, ejecución de los planes y luego revisión de esos planes de un modo iterativo y muy periódico, para tomar en cuenta las modificaciones que se producen en la realidad, el contexto internacional, los cambios en el contexto nacional, y entonces los arreglos institucionales son claves para eso, porque le dan estabilidad de largo plazo al proceso, permiten una buena coordinación interinstitucional y intrainstitucional, y además hacen posible que estos procesos de transformación largos y sustantivos estén de algún modo preservados de los cambios temporales de las orientaciones de política, y que esto persista como un proceso de largo plazo donde se adviertan que los intereses de los grupos sociales o de algunos grupos no perturban la consecución del bien común, ¿no? Aquí tenemos varios casos de países de Asia, China, Vietnam, Camboya e Indonesia, y también el caso de Colombia, que integran la planificación tradicional, los planes quinquenales que se llevan a cabo en los países, con esta planificación planeamiento hacia la economía verde, ¿no? Estos son algunos de las principales lecciones, y seguramente estos hallazgos se
encadenan y se coordinan con los aspectos que se analizan, los aspectos siguientes, en los puntos siguientes o en los capítulos siguientes, de manera que le cedo la palabra nuevamente a Ana María para que sigamos con este análisis del producto que estamos reseñando. Mil gracias, Hernán. Quisiera solamente probar antes el micrófono de Luis Muñoz Cano. Luis, adelante, ¿puedes probar? Hola, Luis. Aquí estoy, ¿me pueden oír? Sí, sí. Hola, buenos días a todos. Te escuchamos muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Me alegra que se haya resuelto el problema técnico. Quisiera ahora presentarles a Luis Muñoz Cano Álvarez. Él nos va a hablar sobre los hallazgos del capítulo que tiene que ver con el establecimiento de una visión, líneas base y metas. Luis es director general adjunto para proyectos de cambio climático en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México y fue también pues uno de los autores latinoamericanos en este capítulo. Bienvenido, muchas gracias. Adelante, Luis. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Perdón por los problemas técnicos aquí a la hora de conectarse, pero bueno, eso siempre sucede. Me tocó a mí presentar el capítulo 2, que se trata sobre establecer visión, líneas base y metas, en el cual los autores principales pues, son Antonio Mediavilla, de aquí de México, de WWF, y Laura Segafredo, y otros autores de Noruega, la India, Etiopía, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, de la Agencia de Energía y del Instituto de Meteorología y Medio Ambiente de Vietnam. Pasemos a la siguiente, si quieren. ¿O lo tengo que hacer yo? Eso es lo que no sé. No, Alejandro. Perdón, ya está. Adelante, Luis. Muy bien, bueno, pues, listo. El capítulo trata sobre el cómo establecer o las mejores prácticas para establecer una visión clara, las metas y las líneas base. La idea básica de una visión es que se trata de cómo queremos ver al país en un término de largo plazo, es decir, justamente es una visión y por lo tanto es un objetivo amplio y compartido de muy largo plazo y de mediano plazo también, que nos sirve para guiar el diseño de la política. Entonces, ese establecimiento lo que implica es una visión general de todo lo que un gobierno y una sociedad desea en un largo plazo, en un hay un fin común, incluso podríamos los diversos, incluyendo, por ejemplo, ¿sí me escuchan bien? Perdón, ¿me escuchan? Sí, se había entrecortado un momento, pero ahora sí. Pueden escuchar porque me sale aquí una señal. Sí, yo los oigo cortados también, creo que es un tema de red que me ponen aquí, me está apareciendo aquí. Sí, creo debe ser algo con tu red, pero ¿mejoró? Ahora ya te escuchamos, adelante, ahora sí te escuchamos. Listo, bueno, pues entonces, una vez que tenemos una visión de mediano y largo plazo, hay que establecer metas específicas que deben ser acordes con la política. Hay metas totalmente valores específicos o valores como tal, es decir, cuánto queremos tener en PIB, cuáles son las toneladas de emisiones que el país debería estar emitiendo, o relacionadas a valores relativos, es decir, PIB per cápita
o emisiones por año con relación a un business as usual, etcétera, etcétera. Ahora, en el momento en el que ponemos metas, es muy importante que éstas estén soportadas por líneas base, ¿no? Y las líneas base no son, no necesitas la línea base para fijar una meta. Sin embargo, si tú utilizas una línea base para apoyar a tu meta, esta va a ser en principio más creíble y va a tener un apoyo sólido de dónde vienes, ¿no? De dónde vienes y hacia dónde vas. La línea base no solamente se refiere o se debe referir a los términos de emisiones necesariamente. Una línea base se crea también sobre cuestiones de resultados económicos, número de familias en la pobreza, contaminación atmosférica, niveles de contaminación, y son nuestros niveles de referencia para poder definir metas en la visión de largo plazo. Para hacer este capítulo se estudiaron casos de muchos países. El caso de Brasil en el establecimiento de sus líneas base, el caso de Camboya con la estrategia de crecimiento verde, el caso de China con sus meta de crecimiento verde también, Dinamarca con metas de emisiones de gases Hay, Etiopía también tiene una estrategia de economía verde resiliente al clima, la Guyana con una estrategia de desarrollo bajo en carbono, Alemania de manera muy interesante con su transformación energética, la India con su plan de acción nacional en cambio climático, Indonesia, su meta para reducción de emisiones con y sin apoyo internacional, Kazajstán con el establecimiento de líneas bases, México con el programa especial de cambio climático, el estado de South Australia con su plan estatal de manejo de recursos naturales, Ucrania estableciendo sus líneas base y Vietnam con su estrategia de crecimiento verde y su visión. Si vemos la siguiente lámina, por favor. Esta lámina lo que ejemplifica es justamente el tema que estamos hablando. Cuando nosotros establecemos una visión transformativa de largo plazo, y la palabra transformativa es la que me gusta más de todo este capítulo, porque justamente la lucha al cambio climático y el crecimiento bajo en carbono, lo que implican es un cambio transformacional, es decir, cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Y cuando tenemos esta visión a largo plazo, ¿cómo vemos a nuestro país en 20 o en 30 años? Tenemos justamente los elementos a los que deseamos llegar. Y justamente esto se tiene que soportar con metas. ¿Cuáles son las metas para llegar a esa visión? Es decir, cuando estemos ahí, ¿qué metas deberemos estar cumpliendo? Y obviamente estas metas no deben referirse únicamente a las ambientales o de emisiones, sino que deben estar asociadas en la parte económica, social y ambiental. Y las metas pueden construirse en primer lugar para toda la economía, ¿no? Esa es la visión general. Pero después podemos llegar a elementos mucho más, como digamos, individuales, como son metas por sector, metas subnacionales, metas específicas para algunos elementos que queremos incluso en tema económico o en tema social o ambiental. Y justamente para apoyar las metas, por eso están a nivel paralelo las metas, tenemos a las líneas base. ¿Por qué? Porque las líneas base nos dan un histórico de crecimiento económico, de nuestras condiciones ambientales, de nuestro desarrollo social, y con las líneas base nosotros proyectamos o hacemos proyecciones para ver cómo deben de moverse para llegar a las metas que queremos. Entonces, es todo un juego de pilares que nos llevan a esta visión transformativa de largo plazo. Y las buenas prácticas que hemos encontrado en el análisis de los casos de diferentes países, pues
ya se comentó anteriormente, una de las primeras es asegurar un liderazgo político y la construcción de consensos. Voy a hablar un poquito más de eso más tarde, pero este es un binomio que casi necesariamente tiene que estar. Es decir, tiene que haber un liderazgo político fuerte y tiene que haber una construcción de consensos con los actores clave. La otra buena práctica que hemos en todos estos análisis es que hay que enfocarse en las prioridades de desarrollo doméstico. Cada país es diferente, cada país tiene prioridades distintas en su desarrollo doméstico por su realidad, y esa es una muy buena base de cómo enfocarse. El tercero es establecer metas económicas, ambientales y sociales de corto y de largo plazo. Es decir, para llegar a esa visión transformativa, sí tenemos metas de largo plazo, pero esa, de alguna manera, cuando vemos una meta a 30 o a 40 años, casi podríamos tender a olvidarnos y decir, bueno, pues cuando falten 5 años nos preocuparemos por alcanzarla. Pero si en cambio esta la asociamos con metas de corto plazo, en las cuales podemos medir en términos de 4, 5 o 10 años qué estamos logrando, obviamente tenemos un camino mucho más fácil de andar, o más difícil. La otra buena práctica que vimos es la de creación de metas en cascadas. Es decir, a lo largo de la economía, uno puede hacer una meta global de la economía y después va bajando metas en cascada de los diferentes sectores y luego subsectores de la economía, ¿no? Y lo mismo, tienes una meta nacional y luego la puedes ir bajando por regiones, estados o provincias para ir construyendo la meta general. La siguiente buena práctica es la vinculación de metas con presupuestos y diseño de políticas, porque es muy fácil fijar metas, pero si no están vinculadas con los presupuestos nacionales y con el diseño de la política, es decir, de los programas específicos que un gobierno realiza, difícilmente vamos a lograr que esas metas se cumplan. En cambio, si desde un inicio y gracias al liderazgo político y a la creación de consensos, empezamos a vincular los presupuestos con las metas y con el diseño de la política, es decir, a cambiar los programas y los procesos de conducción de la política de manera que se vayan alineando a estas metas, obviamente tenemos una buena práctica que nos va a llevar a cumplirlas. Una consideración que yo creo que es básica, pero que al final a veces se nos pasa, es que hay que balancear las consideraciones con lo práctico. Muchas veces lo perfecto es enemigo de lo realizable, y por eso también tenemos que tratar de ser muy prácticos en lo que vamos logrando. Ahora sí, la que sigue, por favor. Listo. Pues tenemos algunas lecciones clave en la parte de la visión, las metas y las líneas base. Una de las lecciones claves para la parte de visión es, hay que tener una visión ambiciosa. Es decir, sí hay que tirarle a algo ambicioso, algo que desarrollar un país. Pero también tenemos que ver que sea alcanzable, ¿no? Tenemos que crear una meta en la que sí haya implicada una transformación de largo plazo, y sí debe estar guiada por un liderazgo político de alto nivel y, como dijimos antes, por construcción de consensos. Tenemos un par de ejemplos de esto. Uno de ellos es el de Etiopía, que tiene verdaderamente una visión muy ambiciosa, que fue alcanzar un estatus de ingreso medio en 2025, ¿no? Y eso a través de una economía verde resiliente al clima. Esto lo logró el primer ministro con su equipo mediante un liderazgo muy, muy fuerte. Pero eso implica crecer el Producto Interno Bruto per cápita en 400, casi 500% en 10 años, ¿no? Y al mismo tiempo reducir sus emisiones en 35% por debajo de los niveles de hace 3 años. Entonces, es una meta realmente, como decimos, muy ambiciosa y construida con consensos. En México,
para hablar de un país latinoamericano, se estableció una meta de establecer 30%, de reducir las emisiones 30% en el año 2020 a partir de la línea base Business as Usual, y reducir 50% en el 2050 a partir de las emisiones de 2000. Entonces, como vemos aquí hay una meta combinada en la cual se tiene para el 2020 una reducción sobre el business as usual, es decir, sobre una línea base y una proyección, mientras que en 2050 sí es sobre una cifra específica. Esta es una visión también muy ambiciosa, y la manera en que podemos medir el nivel de ambición de México está en que se vincularon legalmente, es decir, estas metas se incorporaron en la Ley General de Cambio Climático. Originalmente se habían presentado en Copenhague, pero un año después se incorporaron en la ley. Entonces, automáticamente al estar incorporadas en la ley, se incorporan en el Plan Nacional de Desarrollo de cada administración. Y esto es lo que implica de alguna manera ya un liderazgo político y una visión ambiciosa. Sobre el tema de las metas, hay que decir que la lección clave que hemos visto en las metas de los casos estudiados es que las metas se deben de establecer alineadas con las prioridades domésticas. No la anterior, por favor. Entonces, cada país, como dije antes, tiene prioridades domésticas y sus metas deben estar alineadas con ello. Entonces, uno de los casos es establecer metas, por ejemplo, con relación a los niveles de pobreza, metas a empleos generados, metas, obviamente, con reducciones de GEI, metas sobre crecimiento industrial, metas de protección natural. Todas ellas, cada una de ellas debe estar muy alineada con las prioridades domésticas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el caso de Alemania, la transformación energética, en la cual la prioridad doméstica, por un lado, es la seguridad, es decir, la eliminación de la energía nuclear después del accidente de Fukushima, y por otro lado, la prioridad también doméstica de disminuir su dependencia de combustibles fósiles, porque finalmente un país como Alemania depende prácticamente, no al 100%, pero en un nivel muy, muy alto, de la importación de combustibles fósiles, gas y petróleo, ¿no? Exceptuando el carbón. Entonces, reducir esta dependencia y al mismo tiempo a tener un crecimiento sustentable, le permitió establecer metas específicas para continuar con sus metas de reducción de GEI, pero a través de una transformación energética en el cual se convierten completamente a renovables, sin cambiar su meta de que iban a reducir sus emisiones al 80% en 2050, ¿no? Y lo mismo pasa en Camboya, donde hay una percepción en el gobierno y en la gente de que el crecimiento económico genera contaminación. Entonces, las metas de crecimiento verde están alineadas fuertemente con que el crecimiento sustentable debe no ser adverso a la salud y debe de reducir los niveles de contaminación. Ahora sí, la siguiente, por favor. El otro tema sobre las metas como lección clave es que estas deben ser amplias en la economía y específicas en el corto plazo. Es decir, hay que poner una meta de largo plazo a nivel general, sectorial económico, y en el corto plazo establecer metas por sector para poder ir midiendo el ingreso, el progreso, y poder irse ajustando, ir modificando la senda para poder llegar a la meta, y en su caso establecer si hay modificaciones en las metas de corto plazo. En el caso que podemos ver es el de Dinamarca, en el cual ellos ya se pusieron una meta al 2020, o hablamos corto plazo, del 50% de energía eólica.
y en el 100% de todas las renovables para 2050. En el caso de Vietnam, por ejemplo, pusieron una meta de reducir emisiones de gases de efecto invernadero del 8 al 10% en el 2011 y 2020, es decir, en este periodo que ya todos estamos viviendo. Y empiezan a tener metas también para el 2020, en el cual ellos decían que el 50% de las tecnologías usadas ya sean tecnologías verdes, y por lo tanto entre el 40 y 45% del PIB que el país genere debe estar conformado por productos de tecnologías verdes. Entonces es bien interesante este enverdecimiento de la producción, de la generación de riqueza del país. Y esto lo hacen también a través de metas subnacionales, en el cuales ya ponen, bueno, el 60% de las ciudades grado 3 y el 40% de las ciudades grado 2, 4 y 5 ya tienen que tener estándares regulatorios, tienen que cumplir con los estándares regulatorios, por ejemplo, de desechos y de aguas residuales en el país, ¿no? Entonces, esto nos da ejemplo de metas amplias y después cómo lo vas sectorizando, ¿no? El caso de Vietnam, con una meta amplia sobre el PIB y la producción verde en el PIB, y después cómo lo sectorizas a nivel ciudades. En estos hay varios ejemplos en el mundo de este tipo de elecciones clave. La que sigue, por favor. Ok. Vamos al tema de vincular las metas con el diseño de política y con el presupuesto. Como les decía antes, es muy importante a la hora de establecer metas que éstas tengan un presupuesto, y esto solamente puede surgir de un amplio diálogo con los actores principales, especialmente dentro del gobierno, para que las metas que se establezcan a nivel país puedan estar soportadas por el dinero que las va a apoyar para que ocurran, ¿no? En el caso de China, por ejemplo, que es bastante interesante, porque ellos meten metas en los planes quinquenales a nivel nacional, y después van asignando a las provincias metas específicas. Esto requiere de un diálogo muy interesante y muy importante con cada provincia, en las cuales el gobierno central, al asignar una meta de 5 años, tiene que negociar y hablar con cada una de las provincias, y también asignar, porque en el caso de China, por ejemplo, todas las provincias occidentales se encuentran en niveles de desarrollo bastante inferior a las provincias occidentales. Hola Luis. Hola. Creo que hay un problema con la señal de Luis. Esperamos unos minutitos a ver si puede conectarse, unos segundos tal vez. Luis. Quisiera aprovechar para decirles a las personas que nos acompañan en la audiencia que pueden... Hola Luis. Hola. Quisiera aprovechar para decirles que si tienen preguntas, por favor las pueden hacer a través del chat, y nosotros, yo al final, pues les trasladaré las preguntas a los ponentes. Creo que tenemos un problema con Luis. Hola Luis, ¿nos escuchas? Luis, hola. Creo que se desconectó Luis, se ve conectado pero no lo escuchamos.
Probablemente es un problema con su señal. Quisiera pedirles por favor a alguien en la audiencia que me confirmen si me escuchan. Hola. Ok, me dice Sergio que sí me escuchan. Entonces, lamentablemente hemos tenido un problema con la participación de Luis Muñoz Cano. Entiendo que debe ser algún problema con la señal de él o con No. con su micrófono, Luis. Hola. Entonces, bueno, como ha pasado un tiempo, Luis, no te escuchamos. ¿Puedes acercarte al micrófono? Hola, Luis. Sí, Luis, no te escuchamos. Luis me está escribiendo, pero creo que debe haber algún problema con su micrófono porque se ve como que está abierto. Entendemos, Luis, que esta era ya la última semana de tu presentación. Entonces, yo quisiera, bueno, agradecer. Hola, Luis. Hola. Sí, Luis, no te escuchamos. Entendemos que esta ya es la última lámina. Conexión de... Hola. ¿Sí? Sí, ahora sí ya te escuchamos, ya. Luis. ¿Escuchan ahora? Sí, ahora sí, por favor, para... Hola, hola. Hola. Bien. Sí, Luis, Continúa sobre las ahora sí. líneas base. Ahora sí. Sí, A ver, adelante. estoy hablando. Adelante, adelante. Listo. Adelante. Entonces, espero que me estén escuchando. Había hablado sobre la vinculación de metas con diseño de políticas y presupuesto, y ahí solamente quisiera comentar algo que no está en el estudio, pero que es algo muy reciente. Por ejemplo, México hizo su segundo programa especial de cambio climático y la ley establece que las metas del programa especial de cambio climático tienen que estar vinculadas con el presupuesto. Es decir, cada meta tiene que tener un soporte o un apoyo de parte de alguna parte del presupuesto federal, algún programa existente. Bien, el que balancear el objetivo de las Ya nos quedamos de nuevo sin escucharte. Yo creo que dado que es la última lámina de tu presentación y que estamos un poco tarde, tal vez podemos pasar a la presentación de Sergio. Te agradezco muchísimo el tiempo y lamento los problemas técnicos. Entiendo, como decía, que esta es la última lámina y vamos a compartir esto con los participantes. Te agradecería que también, si nos puedes acompañar para responder si hay preguntas. Quisiera entonces, gracias Luis, presentarles a Sergio Ugalde. Sergio Sergio Ugarte. Sergio es
doctor en Ingeniería de la Universidad Northeastern de Estados Unidos y es el director general y fundador de la empresa SQ Consult, basada en Holanda. Sergio fue director de Estrategia y Energía de Ecofis Internacional y también fue viceministro de Energía de Perú. Quisiera agradecerle a Sergio por estar aquí con nosotros y darle la palabra para la presentación que está relacionada con los hallazgos del capítulo relacionado con la priorización de opciones y sendas de crecimiento verde. Adelante, Sergio. Muchas gracias, Ana María, por la gentil presentación y buenos días y buenas tardes con todos y con todas. Bien, a mí me toca presentar el capítulo 4, el de priorización de opciones y trayectorias, o comúnmente llamadas hojas de ruta para un crecimiento verde. Este capítulo lo desarrollamos en un equipo de 6 personas de 4 continentes, India, Filipinas, el Reino Unido, Holanda, Perú y Canadá. Y básicamente lo que hicimos fue una revisión de las buenas prácticas en varios países para describir cómo habían utilizado diversas herramientas informáticas, herramientas de análisis, para determinar qué resultados se querían en los planes de crecimiento verde. Este es el siguiente paso después de haber establecido una visión y haber comunicado los beneficios de esta visión para el futuro. Necesitamos poder escoger las opciones que queremos implementar en el país o en la región. Necesitamos establecer qué herramientas utilizaremos para determinar la trayectoria que nos llevarán a ese futuro. También en este capítulo hemos intentado desvelar algunos mitos que existen en varios países. Y comienzo por el primero. El primero, sabemos cómo debe ser el futuro verde. Entonces, hagámoslo. O como comúnmente se dice, tirémonos a la piscina. Este mito es falso. ¿Por qué? Porque depende de qué trayectoria y de qué tecnologías escojamos o qué prácticas y usos escojamos para el desarrollo verde al que aspiramos, depende el que lleguemos más lejos o menos lejos. Básicamente lo que queremos es no solamente no entrar en una trayectoria que sea marcadamente inviable económicamente, sino también lo que queremos es evitar entrar en trayectorias que no nos permitan un desarrollo sostenible en el tiempo. Por ejemplo, si queremos descarbonizar el sector energético de un país, pues tenemos varias opciones tecnológicas, desde utilizar energías renovables a gran escala, utilizar energías renovables a pequeña escala y en distribución o en generación distribuida, o utilizar, por ejemplo, centrales nucleares. Una y otras opciones lo que harán será disminuir las posibilidades de utilizar otras opciones en el futuro. Y creo que para todos en este webinar, si todos escogiésemos producir energía nuclear, probablemente no sería la mejor decisión de cómo decarbonizar el sector energía. Por lo tanto, no se trata de simplemente hacerlo, sino se trata de escoger las opciones tecnológicas y escoger las herramientas para analizar y monitorizar los resultados correctamente. Y si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Priorización de opciones y trayectorias de crecimiento verde. ¿Qué es lo que entendemos por opciones, herramientas, métodos, trayectorias, escenarios? Primero vamos por las opciones. Básicamente las opciones son las tecnologías a las que podemos acceder
para implementar en una región o en un país. También son las prácticas, los usos y costumbres, los hábitos que podemos intentar implementar para alcanzar un crecimiento verde. Por ejemplo, en tecnologías, podemos escoger turbinas de viento, podemos escoger calentamiento de agua en base a termosolares, paneles fotovoltaicos para producir electricidad, un sistema municipal de transporte rápido, podemos escoger el reciclaje de desechos. Estas son opciones tecnológicas u opciones de hábitos que podemos escoger, que puedan estar a nuestro alcance y que podemos escoger para conducirnos a una situación mejorada en los aspectos ambientales, social o económicos. ¿Qué son las herramientas y los métodos? Las herramientas y los métodos son aquellas herramientas de análisis que nos permiten determinar una trayectoria o que nos permiten determinar cuáles son las mejores opciones tecnológicas o las mejores opciones de hábitos a los que podemos acceder para lograr nuestra meta acorde a la visión. La selección de herramientas debe ser, por tanto, debe estar de acorde al tipo de preguntas que queremos responder y no al contrario. No podemos dejar que las herramientas que utilizamos, los modelos computacionales, por ejemplo, que utilicemos, no podemos hacer que sea el modelo el que nos conduzca a las preguntas que vamos a hacer. Es justamente al contrario. Las herramientas nos ayudan también a comunicar y evaluar los planes de acción y sus resultados. Segundo mito aquí. El donante conoce mejor qué opciones necesitamos. Falso. No existe nadie que conozca mejor qué opciones necesita uno que quien las vive. En este caso hemos estudiado varios casos en 4 continentes, básicamente 7 casos en 4 continentes de diferente índole, de índole nacional, de índole regional y en países desarrollados, en países con economías emergentes y en países en vías de desarrollo. En todos estos casos, las opciones siempre las ha decidido el propio país. No existe ningún caso en donde un donante, por ejemplo, en el caso de un país en vías de desarrollo, haya impuesto una opción y que esta haya sido necesariamente la mejor. No. Dentro de las buenas prácticas es exactamente al contrario. Tercer mito. Mientras más complejo el análisis, mientras más compleja la herramienta que utilicemos, mientras más complejo el modelo computacional que utilicemos, mejores resultados. Falso. Normalmente, para establecer una trayectoria, para establecer lo básico de un escenario, lo que necesitamos son herramientas sencillas. Las herramientas sencillas, aquellas que requieren 20% de esfuerzo, normalmente nos proporcionan el 80% de los resultados que requerimos para establecer nuestro plan de acción hacia un crecimiento verde. Finalmente, las trayectorias son básicamente el camino, la hoja de ruta para alcanzar ese desarrollo futuro y que sea coherente y que sea internamente consistente y factible. Aquí teníamos otro mito. El involucramiento del sector público es una carga pesada y convierte al proceso en ineficiente o inefectivo. Falso también. Si es que el sector público está involucrado de una forma correcta, proactiva y positiva, es la mejor fuente de datos que se pueda necesitar para analizar y para desarrollar un plan de acción hacia el crecimiento verde. También es una fuente de creatividad y es la mejor fuente que nos pueda establecer los contextos políticos que son necesarios para crear estas trayectorias. Por favor, la siguiente. Por favor, la siguiente lámina. Gracias, Alejandra. ¿Qué lecciones hemos podido... Una antes, por favor, Alejandra.
¿qué lecciones hemos extraído sobre las herramientas y métodos a utilizar? Básicamente dos. Primero, seleccionar y adaptar las herramientas al contexto local. Y la segunda es combinar enfoques, aquellos enfoques que son los llamados top-down, de arriba a abajo, y que analizan los efectos macroeconómicos, con enfoques de abajo hacia arriba, o bottom-up, como se dice en inglés, que capturen detalles tecnológicos específicos. Sobre el tema de seleccionar herramientas y métodos, estas deben ser seleccionadas deliberadamente, en forma deliberadamente expresa y en base a la situación local. Las herramientas no pueden conducir el análisis, sino al contrario, como había dicho, nuestro marco de análisis debe poder escoger las herramientas que mejor se adapten a las preguntas que queramos resolver. No todas las herramientas son las más adecuadas para un plan de crecimiento verde, y con esto algunas pueden ser demasiado escasas. Por ejemplo, una que solo mida gases de efecto de invernadero y que deje de lado temas sociales, puede que no sean la mejor herramienta para determinado sector. Para el sector agricultura, por ejemplo, donde tenemos problemáticas sociales o problemáticas económicas de mucha complejidad que requieren el uso de otras herramientas adicionales. Entonces, cuando tenemos problemas complejos, normalmente necesitamos escoger varias herramientas y debemos poder combinar los resultados de análisis entre todas estas herramientas. En los ejemplos para seleccionar herramientas tenemos el de la Columbia Británica, que básicamente decidió la provincia de la Columbia Británica en el 2007, puso una meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y dejó que cada municipalidad haga su propio plan y escoja las propias herramientas de acuerdo a su particular característica. Funcionó muy bien. En el tema de combinar enfoques, el enfoque top-down con el enfoque bottom-up, básicamente un enfoque top-down o de arriba abajo nos ayudará a establecer metas en reducción de costos, por ejemplo, metas en reducción de pobreza o en eficiencia de uso de recursos o protección de recursos, creación de empleo, porque son herramientas que producen resultados macroeconómicos. En cambio, tenemos otras herramientas que son las llamadas de abajo hacia arriba, que capturan el detalle tecnológico y nos dicen, ¿qué pasa si utilizamos esta tecnología? ¿Cuáles serían los efectos en varios aspectos? Y podemos hacer, por tanto, análisis sectoriales específicos. Por ejemplo, ¿qué pasaría exactamente en el sector agricultura? ¿Qué pasaría exactamente en el sector forestal, transporte, agua, energía? Combinar los resultados de estos dos enfoques mejora la consistencia y la solidez de los resultados y también mitiga los riesgos y las limitaciones de usar solo un tipo de enfoque. Aquí, como ejemplos, tenemos los de Kenia, que estableció su plan al 2012 y como tuvo varios estudios en paralelo, algunos que eran de bottom-up y otros top-down, finalmente, antes de hacer el plan, combinó los resultados de todos estos estudios y pudo crear su propio plan de acción, que es un plan de acción bastante creíble. La cuenca del Waal en Holanda también utilizó herramientas específicas bottom-up como manejo de aguas con herramientas macroeconómicas para establecer su propio plan y también es creíble. Y es un contexto muy diferente el de Países Bajos, Holanda, desarrollado con uno en vías de desarrollo como el de Kenia. Pero esta combinación fue la que produjo estos planes que son sobre todo creíbles y que son factibles de hacer. Si pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo escogemos las opciones o las tecnologías o los hábitos que son los que más nos convienen y cómo los podemos priorizar?
Básicamente es un proceso interactivo, no es una selección en el momento inicial y de allí para adelante con una hoja de trayectoria y quedarnos fijos a una sola tecnología o a un solo hábito. No, es un proceso interactivo que requiere analizar y corregir constantemente y probablemente cambiar o adaptar las opciones, las tecnologías que hayamos escogido al inicio de nuestro plan. También para el éxito de una selección adecuada de las opciones o de un ranking adecuado de las opciones, requerimos que existan procesos consultivos de verdad, procesos consultivos que involucren a la mayoría de actores involucrados. Una manera relativamente fácil pero engañosa de priorizar las opciones, las tecnologías, los hábitos que requerimos en un plan de crecimiento verde multisectorial, es hacer un ranking de estas opciones o de estos hábitos basado únicamente en un análisis costo-beneficio de corto plazo. Es muchas veces lo que se hace en muchos países, pero esto no es suficiente. Hay que tener en cuenta también cuál es el impacto del mediano plazo, del largo plazo, las tendencias, las curvas de aprendizaje en las tecnologías, por ejemplo. Porque dejar todo a las fuerzas del mercado nos limitará nuestra capacidad de desarrollo. Nos hará planes que sean de muy corto plazo, que probablemente no resuelvan los resultados de largo plazo que queremos. Todos los casos que hemos considerado como buenas prácticas no solamente utilizan un análisis de corto plazo, sino que los combinan con análisis que son más allá de largo plazo. Por ejemplo, también en el sector energético eléctrico, no es lo más conveniente, de acuerdo a qué país, escoger las tecnologías que requeremos para el desarrollo energético de un país, solo aplicando modelos computacionales top-down como los de equilibrio general computacional, como el WASP, como el MPEP, como el MARCAL y otros más, sino que debemos combinarlos con herramientas que sean también bottom-up. ¿Cuál sería el efecto en la sociedad, en la economía, si utilizamos específicas tecnologías que no necesariamente nos saldrán como resultados si utilizamos los modelos macroeconómicos? ¿Y por qué? Porque los modelos macroeconómicos básicamente consideran que la situación, el estado situacional de una región, de un país, es cercano al equilibrio. Y en muchos países tenemos situaciones donde es mucho más importante las desviaciones que el promedio y donde el equilibrio a lo largo del territorio no existe. Por lo tanto, es un error aplicar solo un tipo convencional de análisis y de herramientas, porque no nos permitirá realmente alcanzar ese desarrollo sostenible de crecimiento verde, como lo hemos querido llamar en esta publicación, a lo largo de todo un territorio. Y un caso muy interesante que analizamos aquí fue el del Reino Unido. El del Reino Unido, un caso complejo porque hubo una decisión gubernamental de decarbonizar el sector eléctrico, básicamente utilizando tres tecnologías o tres opciones: las energías renovables, la energía nuclear y el almacenaje, captura y almacenaje de CO2. ¿Qué hicieron ellos? Primero, involucraron básicamente a todos los organismos que consideraron pudieran tener algo que decir, comenzando por la Oficina del Tesoro, o lo que decimos nosotros en Sudamérica, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y Finanzas. Luego, el Departamento de Energía y Cambio Climático. Luego, las empresas eléctricas. Luego, el regulador de energía. Cada uno tenía intereses diferentes en su agenda. Cada uno tenía preocupaciones diferentes. El Tesoro
tiene como preocupación gastar lo menos posible en producir energía. El Departamento de Energía y Cambio Climático tiene los límites impuestos por la Comisión Europea de acuerdo a las metas de energías renovables al 2020, lo cual es bastante corto plazo. Las empresas eléctricas tienen como interés ganar más dinero y no tener problemas técnicos. El operador de la red tiene como interés que no haya muchas fuentes intermitentes de energía como las renovables porque le dificultan la operación del sistema. En fin, un sistema complejo, pero que bien llevado, como lo hicieron, obtuvo grandes resultados porque se distribuyeron responsabilidades entre todas las instituciones, se pudo partir el problema en varios pedazos y realmente se discutió cómo hacer para decarbonizar el sistema energético. Todo esto acompañando con un proceso consultivo frecuente y de diálogo con la población civil. Todas las discusiones, todas las propuestas, todas expuestas online y abiertas a recibir críticas y sugerencias de todo el mundo. El involucramiento de diferentes instituciones también hizo que el producto final sea robusto porque era aceptado por todo el mundo, por todos los actores involucrados. Se creó también un ente que dependía del Parlamento británico, que es el Comité de Cambio Climático, el CSSC, para ayudar a despolitizar el diseño de la hoja de ruta, ¿no? ¿Y por qué ayudar a despolitizar? Porque todos estos son en realidad procesos políticos, pero político no significa politizado. Por lo tanto, si bien es un proceso político, también tenemos que incluir al máximo de agentes posible para evitar que se politice. Creo que podemos pasar a mi última lámina. Y esta es sobre las lecciones que obtuvimos sobre las hojas de ruta o sobre las trayectorias. Básicamente, las trayectorias hay que individualizarlas para los diferentes sectores. Si bien tenemos ya una visión y hemos escogido unas opciones, unas tecnologías, tenemos que hacer trayectorias individualizadas por sectores, el sector energía, el sector agricultura, el sector forestal, etcétera. ¿Por qué? Porque cada sector tiene una dinámica propia y las incertidumbres son diferentes y el tiempo que necesita cada opción en cada sector también es diferente. Las escalas de tiempo también son diferentes y, por lo tanto, las trayectorias tienen que tener metas parciales y tienen que ser diferentes para cada uno de ellos. Y para lograr que tengan solidez estas trayectorias, otra vez digo que se requiere la participación activa de los diferentes actores, mucha conversación, seminarios con diferentes ministerios, reuniones que puedan participar muchos actores y dialoguen con diferentes ministerios, por ejemplo. Y el análisis gana fuerza en los ojos del público y de los actores involucrados si todos participan de él en alguna forma. Las trayectorias, por lo tanto, deben construirse para varios escenarios y deben ser inclusivos. Y estos escenarios deben estar alineados con el contexto político de cada país y de cada región. No solo el económico, lo cual es un error. Son decisiones políticas y por lo tanto deben de estar enmarcados dentro del contexto político del país y región. Y esto es lo que hemos analizado en todos los casos que hemos visto. El diseño de trayectorias nos permite explorar posibilidades en estos contextos y en los tiempos reales para la realización del plan. Y finalmente, las incertidumbres en las trayectorias deben ser, encontramos que en todos los casos las incertidumbres habían sido reconocidas y aceptadas dentro del análisis, dentro del plan, por todos y especialmente habían sido acordadas con los diferentes actores, es decir, todos aceptaban cuáles eran las incertidumbres y las aceptaban como parte del proceso. Y bueno, hasta aquí he llegado, Ana María, y agradezco mucho la presentación. Espero que disfruten la lectura de la publicación que ya está disponible ya.
Muchísimas gracias, Sergio. Quisiera ahora comentarles sobre las últimas dos intervenciones y pedirles por favor nuevamente a quienes están participando que si tienen consultas, este es un webinar que por el tema y por el uso del documento y también por el contenido tan valioso lo programamos para hora y media. Vamos un poquito atrasados, pero creo que vale la pena tener la sección de discusión final después de la intervención de nuestros dos siguientes presentadores, a quienes voy a introducir ahora para que inmediatamente después de que termine Marcela, siga Fernando. Marcela va a compartir con nosotros, Marcela Jaramillo, va a compartir con nosotros los resultados, los hallazgos del capítulo sobre movilización de inversión. Marcela, quien ya nos ha acompañado en algunos otros webinars de Let's LAC, es asesora política en temas de finanzas, de clima, de la organización E3G, Third Generation Environmentalist, donde ella es especialista en enfoques estratégicos de financiamiento climático en países en desarrollo. Y después de que Marcela nos comparte esto, tendremos con nosotros a Fernando Farías, quien es uno de los autores constituyentes del capítulo de planificación y coordinación. Es el director de cambio climático en el Ministerio de Medio Ambiente de Chile y es nuestro presidente del comité directivo de la plataforma Let's LAC, quien va a abrir la discusión sobre la relevancia y el valor de los hallazgos de este trabajo. Entonces, Marcela, bienvenida. Adelante, por favor. Hola, Ana María. Muchas gracias por la introducción y, bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, como les contaba Ana María, en mi caso les voy a contar un poco sobre el capítulo de movilización de inversión, en el cual participé como coautora, junto con otros 5 coautoras representativos de varias regiones y con experiencia práctica en el tema de financiamiento. Y bueno, y con Amalie Amin, Chantel Naidu y Sheila Whitney como las autores principales. Entonces aquí les presentaré muy brevemente los hallazgos del análisis que desarrollamos en temas de financiamiento para el crecimiento verde con base a las experiencias de varios países que ya han tenido en relación a la movilización de recursos. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen que tenemos acá enfrente resumimos de manera bastante concreta los hallazgos y los elementos desarrollados en este capítulo. Y bueno, como vemos, cuando hablamos de la movilización de inversión, nos referimos realmente a la transformación de la economía actual hacia una economía verde, lo cual requiere darle una nueva dirección a todos los flujos de inversiones actuales hacia alternativas verdes. Y para lograr esa tarea monumental, es claro por el análisis que el papel del gobierno es fundamental y en particular el liderazgo de los ministros de Finanzas o Hacienda. Y a través del análisis que realizamos, encontramos que ese papel del gobierno se puede representar en 3 ejes claves, que son los que presentamos aquí en esta imagen, y los cuales son todos necesarios para una efectiva transición hacia una economía verde. Entonces, ese primer eje al que nos referimos es en relación al establecimiento de un marco de políticas habilitadoras para inversiones verdes. Esas políticas deben ser claras, deben tener enfoques a largo plazo y tienen que tener un carácter legal para de esa manera entonces generar certeza y credibilidad en nuevas inversiones a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. Pero además encontramos que es necesario que el gobierno vaya un paso más allá por medio del reconocimiento y la generación de señales de precios que estén en línea con esas políticas, de manera tal que incentiven actividades de crecimiento verde.
Esto puede ser, por ejemplo, a través del redireccionamiento de incentivos y subsidios existentes. Como por ejemplo, hay varios incentivos existentes para la deforestación y subsidios a combustibles fósiles. Y la idea es que estos se pueden reorientar hacia actividades que estén en línea con las metas de crecimiento verde del país. Esto fue, por ejemplo, observado en varios casos de los que estudiamos, incluyendo un caso en Costa Rica de pagos por servicios ambientales, donde varios incentivos contraproducentes en agricultura y deforestación fueron removidos, y en un caso que estudiamos también en Marruecos, donde subsidios para combustibles fósiles fueron redireccionados para el financiamiento de energía solar. En la segunda área que vemos aquí, identificamos el soporte efectivo a través del presupuesto público, lo cual puede ser por medio de la asignación directa del presupuesto nacional público, como es el caso, por ejemplo, que encontramos en Corea del Sur y en Vietnam, o a través de fondos especiales o intermediarios financieros. Esta segunda alternativa permite también la fusión de recursos públicos con fusión de recursos privados y de otro tipo, como por ejemplo fondos internacionales. Y uno de los casos bastante interesantes que estudiamos aquí fue el caso de Sudáfrica y la creación del Fondo Verde Nacional. Ahora, durante el análisis que realizamos, encontramos que la inyección de ese capital público en actividades verdes no es suficiente. Y eso es debido a que los riesgos reales o percibidos asociados a proyectos verdes no solo incluyen una alta inversión inicial, en la que puede ayudar esa inyección de capital, pero también tiene riesgos asociados a nuevas tecnologías y a procesos, por ejemplo, que son desconocidos. Aquí es donde entonces entra a jugar este tercer eje que vemos aquí, que trata del uso de instrumentos financieros desde el gobierno, que sean estratégicamente diseñados para la reducción de riesgos asociados a nuevos proyectos verdes, y que estos realmente vayan más allá de simples líneas de crédito. Varios de los instrumentos financieros que han sido usados y que encontramos más comúnmente en varios de los casos que analizamos incluyen subvenciones o grants y subsidios, y eso también incluye, por ejemplo, la eliminación de tasas o impuestos, préstamos en condiciones concesionarias, y también encontramos inversiones de capital. Entonces, tenemos varios ejemplos bastante interesantes. Uno que encontramos, por ejemplo, fue una alianza público-privada en Bangladesh para el programa de sistemas solares domésticos, el cual estaba fuertemente ligado al contexto de las políticas nacionales para la expansión de energía eléctrica, y esa conexión con el eje 1 que les comentaba es bastante importante, ¿sí? Como decía, los tres ejes son bastante importantes y se necesita acción en todos ellos. Y bueno, y en este punto de los instrumentos financieros es bastante importante enfatizar, y encontramos en varios casos también, que se debe tener un cuidado en el diseño del instrumento financiero para evitar distorsiones del mercado que resulten en la exclusión del sector privado en inversiones verdes, que pues realmente es el efecto contrario al que se estaría buscando. Entonces, por medio del análisis que hicimos, encontramos que para evitar esa distorsión del mercado se puede realizar varios pasos. Por ejemplo, es importantísimo identificar y caracterizar claramente esos riesgos y esas barreras que se buscan enfrentar con ese incentivo financiero particular. También es necesario asegurar que los instrumentos financieros, una vez seleccionados, estén diseñados justo a la medida de esas necesidades específicas que se hayan identificado. Y eso pues quiere decir que no podemos poner más ni menos. Hay que tener un balance en la relación del nivel de concesión dado, en el tamaño de las subvenciones dadas, que realmente estén dando un empuje a las iniciativas y que no estén entonces creando una distorsión del mercado y alejando el sector privado de las inversiones.
de ese análisis también en la misma línea encontramos que es bastante claro que para evitar esas distorsiones del mercado se debe asegurar que haya bastante transparencia en el instrumento usado. Y esa transparencia en términos de quién es el beneficiario y cómo se está beneficiando. Entonces, un buen ejemplo que encontramos en este caso fue un ejemplo que analizamos en Alemania en relación al financiamiento de eficiencia energética a través de intermediarios financieros y cómo fue bastante transparente el proceso para introducir líneas de crédito más favorables. Entonces, estas tres áreas es también bastante importante resaltar que es importante que hayan consultas activas con todas las partes interesadas como un elemento transversal y es importante incluir un diálogo bastante activo con el sector privado. Y la verdad es que pensamos que con la unión de estos tres ejes se espera que los gobiernos puedan de forma efectiva iniciar el aumento de la inversión del sector privado en actividades y procesos a largo plazo. Eso significa que al corto plazo se espera que los niveles de inversiones y liderazgo del gobierno sean bastante altos en cada uno de estos tres ejes que les comentaba. Y a medida que las barreras y los riesgos que se han identificado se vayan superando y que los nuevos mercados y las tecnologías maduren y se establezcan, pues se espera que el apoyo financiero del gobierno pueda ser reducido en el tiempo. Y eso es lo que presentamos aquí debajo de los tres ejes como la estrategia de salida. Esa estrategia de salida debe ser concebida desde el diseño mismo de la estrategia de financiamiento verde y la idea es pues, reforzar de esa forma el objetivo último de esas estrategias, que debe ser el desarrollo de mercados maduros y sostenibles en el tiempo, que resulten en la transición a una economía verde. Particularmente encontramos que muchos de los casos de estudio no incluyeron esa estrategia de salida y creemos que eso de pronto disminuye el nivel de sostenibilidad que tienen las iniciativas a largo plazo y pues creemos que es bastante importante resaltar que esa estrategia se debe pensar desde el momento del diseño de la estrategia de financiamiento verde. Y bueno, eso realmente es como el resumen general de todo lo que tratamos en el capítulo. Vamos a ir pues, muchísimo más a fondo en cada una de estas tres áreas. Y en relación a los casos pues, que analizamos, estos casos que presentamos aquí fueron los que estudiamos a fondo. Hay varios otros casos que mencionamos a lo largo del texto, pero estos aquí fueron los casos claves y tratamos realmente de tener una representación amplia en términos geográficos, en términos de sectores, en términos de la madurez de los programas y también de los instrumentos financieros utilizados. Entonces tuvimos casos analizados en Bangladesh, en microfinanzas para sistemas solares domésticos. También miramos en California el portafolio de medidas de crecimiento verde. Como les comentaba pues ahorita en Alemania, el caso de eficiencia energética doméstica. En Sudáfrica, el Fondo Nacional Verde. También, como comenté, el caso de Costa Rica por pagos por servicios ambientales. En Vietnam, préstamos por políticas de desarrollo. Y en Marruecos, un caso bastante interesante sobre la Agencia Marroquí para la Energía Solar. Entonces, es un resumen bastante breve de lo que miramos en este capítulo, que fue una experiencia bastante interesante y creo que llegamos a unas conclusiones muy interesantes y que están bastante en línea con lo que ya los otros capítulos han mencionado. Y bueno, nada, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que realmente encuentren de ayuda lo que se presenta en ese capítulo y cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Marcela. Yo quisiera decir que Fernando me ha pedido, por favor, que coordine la parte de preguntas y respuestas, ya que él está teniendo algunos problemas de conexión. Yo quisiera primero agradecer el tiempo y los conocimientos
de las personas que nos han acompañado hoy como ponentes y el excelente trabajo que hicieron como parte de los autores de este trabajo, que verdaderamente para nosotros es cumple completamente con nuestra misión como plataforma regional, tener esta presentación, ya que parte de lo que hacemos es promover el intercambio de experiencias, de conocimientos, de buenas prácticas sobre la promoción de ese desarrollo bajo en emisiones y resiliente al cambio climático, que por supuesto está contemplado también entre estas buenas prácticas de crecimiento verde. Entonces, quisiera saber si hay alguna pregunta de la audiencia. Les puse en el chat el link para el reporte completo que ustedes pueden ver en la web o bajar, ¿verdad? Quisiera saber si tienen preguntas en este momento o si no, decirles que estamos completamente a sus órdenes para cualquier consulta, comunicación con las personas que han estado este día aquí y pues con otros, con quienes han coordinado todo este esfuerzo. Fernando, no sé si tú quieres, ¿cómo está tu conexión para cerrar con porque no tenemos preguntas? Si está tu conexión para cerrar con las filminas sobre la forma en que esto se va a divulgar. Gracias, Ana María. Sabes que no me llega bien errática la señal, no sé cómo me escuchan ustedes. Sí, te escuchamos bien. Entonces lo que haré será conversar un par de minutitos acerca de las últimas filminas, la de Compartiendo Buenas Prácticas, y ahí quizás te querría pedir ayuda a ti, Ana María, con el tema de si hay algún momento para pregunta y respuesta, que tú lo puedas conducir esa parte. Sí, claro. Por ahora no tenemos preguntas, pero entonces vamos a ver si hay alguna mientras tú claro. nos haces esta última. Ok, entonces le hablaré un poco de las últimas láminas. Este reporte tiene características bien únicas en el sentido de que una de sus principales fortalezas es la amplitud de autores, de países, de organizaciones que cooperaron en preparar el reporte. Eso tiene una riqueza espectacular. Y en esta etapa de difundir también queremos aprovechar esa estupenda plataforma que nos ofrecen todas estas instituciones y organizaciones. Hay varias formas de expandir el conocimiento sobre el reporte del GGBP, las que aparecen en la lámina 29, que ustedes tienen a la vista, y que dicen razón con trabajar en algunos países específicos, bien trabajar en recursos técnicos asociados al trabajo que también en Crecimiento Verde están haciendo una variedad de instituciones, que no las voy a citar, pero aparecen ahí en la lámina que tienen frente a sus ojos. Solamente agradecer en particular al Let's GP, a la Plataforma Global para Estrategia de Desarrollo Bajo para Emisiones, que de hecho está siendo anfitrión en este webinar. Así que gracias especiales para Ana María y su equipo. La lámina siguiente muestra que también hay oportunidades de trabajar en forma conjunta. El reporte del GGBP también es entendido como un trabajo conjunto y de hecho hemos obtenido autores y hemos obtenido apoyo de todas las instituciones que aparecen citadas. El desafío que viene es cómo usar esta y otras plataformas de conocimiento para difundir mejor los resultados.
A continuación, en la filmina siguiente, la 31, aparecen algunas maneras de poder hacer una suerte de diálogo en los minutos que tenemos, algunas ideas acerca de cuál podría ser el valor agregado que ustedes le ven desde sus instituciones, desde sus países y desde sus posiciones para poder mejorar continuamente este reporte, que es un reporte que, si bien tiene un cierre, no es un reporte que va a quedar concluido y no se va a poder ir mejorando. Tiene una etapa de trabajo online también, en la cual esperamos ir agregando periódicamente más casos de estudio. Eso es lo que puedo contarles a manera de cómo vienen las siguientes iniciativas respecto a la difusión. Y en la última lámina, que le agradezco que la pongan en pantalla, aparece el director del proyecto GGVP, que es Ron Benioff, y el Sang-Jun, que nos ha ayudado desde Corea en todo este esfuerzo de poder sacar un reporte mayor como es el del GGVP. Muchas gracias, y le paso entonces la coordinación del último segmento a Ana María. Muchísimas gracias, Fernando, de nuevo a todos los presentadores. Quisiera saber si alguien tiene una pregunta. No veo preguntas en el chat. Creo que el documento, que han sido excelentes presentaciones, muchísimas gracias. Es difícil resumir tanto contenido y excelente contenido en unos minutos, pero creo que se ha logrado que en menos de 2 horas, como nos habíamos propuesto, dar una visión del estudio. Yo quisiera primero agradecer a quienes han estado conectados, porque se han quedado durante tiempo. Si no hay, nos pregunta Sergio Prado que no queda claro cómo se va a dar seguimiento al Green Growth Best Practices. Ahí tal vez lo que comentaba Fernando, que la idea es que con comentarios, con reacciones de ustedes y de otras personas, primero se pueda difundir esto y luego pensar cómo dar continuidad. Yo quisiera pedirles que si ustedes leen el estudio completo, tienen comentarios, tienen sugerencias, por favor, contacten ya sea a Ron, o si quieren hacerlo en español, nosotros en la Secretaría del ETSLAC, con todo gusto. Si ustedes quieren hacer algún contacto o enviar comentarios, también podemos, Alejandra Granados, recibir los comentarios o consultas, o si quieren organizar alguna presentación, algún webinar para otro grupo que les parezca que está interesado, pues podemos hacerlo. No sé si hay alguna otra pregunta. David Ritchie nos dice desde Perú que no tiene preguntas, solamente agradecer a los expositores y a los organizadores del webinar. Creo que pues ese es el sentimiento nuestro en la Secretaría, y espero que sí de quienes han estado participando, que esto sea una valiosa contribución a su trabajo, y que pues podamos seguir en contacto sobre esta iniciativa. Quisiera de nuevo agradecerles entonces, ya que no tenemos más preguntas o comentarios, y pues ponernos a sus órdenes para poder apoyar la difusión de este trabajo más allá de este webinar. Que tengan un buen